Bueno, había otros planes para esta noche, pero estoy segura de que al Señor absolutamente nada se le ha salido de las manos. ¿Cuántos creen lo mismo? Amén. Bueno, voy a pedirles que vayan alistando su Biblia mientras tanto. Listo, están todos listos, ahora sí. Y vamos a hacer algo que va a durar menos de un minuto y es saludar por lo menos a 3 personas. ¿Listo? Cada uno va a saludar a 3 personas. Si quiere, póngase de pie, dele un abrazo. Si hay personas que usted hace rato no vea. ¿Listos? Bueno, voy a pedirles que nuevamente tomen asiento. Mi papá no está, mi papá, el pastor, no está porque hoy están en misiones médicas, están en Barranquilla. Ha habido una serie de cuestiones ahí como que han demorado, han retardado un poquito la misión médica, pero de nuevo, como lo decíamos ahorita, entendemos que cuando todo está guiado por el Señor, pues nada se desvía de su voluntad, ¿no es cierto? Bueno, me alegra mucho poder compartir con ustedes esta noche. Hay una palabra que el Señor ha venido hablando a mi vida y quiero ahora compartirla con ustedes. De pronto algunos de los muchachos de la clase del domingo la han escuchado, parte del grupo de la alabanza la ha escuchado, pero creo que es una palabra importante, es una palabra fuerte, es una palabra que el Señor ha traído a mi vida y la ha tenido ahí. Entonces, quiero compartirla con ustedes. Para eso voy a pedirles que vayamos en las Biblias al libro de Samuel, segunda de Samuel. Segunda de Samuel queda después de Primera de Samuel, queda después de Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, ahí está Samuel. Y voy a contarles rápidamente la historia que sucedió, voy a contarles por encimita la historia que pasó. Yo sé que algunos ya la han escuchado varias veces, pero es una historia importante. Resulta que se nos está hablando del caso de 3 hijos de David. David, recuerden que fue el rey de Israel, fue rey de Israel. David fue un músico, David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Esa es la manera en la que la Biblia nos lo describe. Y resulta que David tuvo varios hijos, pero entre ellos tuvo estos 3 especiales en esta historia que quiero contarles. Resulta que uno de los hijos se llamaba Absalón, otro se llamaba Amnón y tenemos a Tamar. Tenemos 2 varones y una mujer en esta historia. Resulta que la Biblia nos cuenta que Amnón se enamoró de su hermana Tamar. Dice la Biblia que fue tanto lo que él sintió por ella, fue tan profundo pues ese sentimiento, ese enamoramiento que él tenía por ella, que él casi se enfermó del mismo sentimiento que había en él. Y entonces Amnón, pues ustedes se lo podrán imaginar, ustedes podrán recordar un hombre enamorado, desesperado por una mujer, la manera en la que actúa. Y desesperadamente actuó, le pidió consejo a un amigo, bueno, ¿qué hago? Me gusta muchísimo mi hermana, ¿qué hago? Nosotros sabemos que eso no es una relación permitida por Dios, ¿cierto? Y un amigo de Amnón le dice, no, pues usted puede hacer una cosa, usted puede engañar a los que están en el reino, puede hablar con David, que es el rey, pedirle que mande a Tamar y que sea Tamar quien lo esté sirviendo. En algún momento en el que ella lo esté sirviendo, usted puede invitarla a que ella esté con usted y pueden estar juntos, ustedes saben a qué me refiero. Y él dijo, pues sí, voy a hacer eso. Y en efecto hizo eso. Finalmente él abusa de su hermana y bueno, terrible, el escándalo.
El versículo número, estamos en 2 de Samuel, vamos al capítulo número 13. Y en el versículo 22 vamos a ver que entra Absalón. Dice, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermano. En ese punto entra Absalón. Entonces resulta que Absalón empieza a decir, bueno, pero un momentico, ¿cómo así? Primero estamos haciendo algo que no es avalado por Dios, ¿sí? Segundo, no está pasando nada al respecto, ¿sí? Va Amnón y hace esto, pero como que no pasó nada. Entonces Absalón dijo, eso tranquilo que a cada cochinito le llega a su 31, ¿no es cierto? Dijo, tranquilos, esperen y verán. Él no dijo ni bueno ni malo, pero en su corazón, ¿qué estaba pasando? Él estaba aborreciendo a Amnón, a su hermano. ¿Listo? Hasta ahí vamos. En eso va la historia. Vamos a leer a partir del versículo 23. ¿Listo? ¿Están listos todos? ¿Tienen todos? Dice, aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que están junto a Efraín. Y convidó Absalón a todos los hijos del rey, y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado, perdón. Esforzaos pues y sed valientes. El versículo 29 dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David, que era el rey, el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Vamos a leer hasta ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo cultivando Absalón ese rencor que empezó a sentir por Amnón? ¿Durante cuánto tiempo? Vamos en 2 años. Pasaron 2 años. Imagínense todo lo que él tuvo que esperar. Imagínense día a día. Gracias. Imagínense día a día, Absalón planeando con detalle, bueno, tal día yo creo que voy a hacer tal cosa, podría estar haciendo una fiesta, podría estar haciendo no sé qué, voy a decirle al rey que venga, de pronto él no va a querer venir, mejor dicho, él se armó todo el plan, tuvo todo el tiempo de la vida para poder armar ese plan. Fueron 2 años que él estuvo cultivando un mal en su corazón. Después de esto, voy a contarles la historia rápidamente porque son como unos 4 capítulos los que siguen de aquí en adelante. Absalón huye. Justo después de que él lo mata, Absalón huye. A los 5 años, vayan llevando la cuenta, a los 5 años, entonces un criado de David, un consejero de David, del rey David, le dice, rey, ya es tiempo de que mande llamar a su hijo. Y él utiliza a una mujer para que entre ante el rey y de alguna manera lo convenza de que vuelva a mandar a llamar a Absalón. Entonces el rey dice, bueno, listo, está bien, vamos a llamarlo. Está bien, mándenme llamar a Absalón. Entonces vuelve Absalón. ¿Cuántos años van? Van 7. Van 2 hasta que lo mató, luego esperamos 5, vuelve Absalón. Después de esos 5 años, espera otros 2 años porque el rey no se le presenta a Absalón. Él dice, listo, llamémoslo, pero él no le da la cara a Absalón.
Eso dura 2 años y en esos 2 años después de 2 años dice Absalón, bueno, ¿pero qué? ¿Para qué me mandaron llamar? Ustedes, yo me fui porque hice esto y esto y esto, pero pues aquí estoy y no me han dicho para qué me han llamado. Entonces habla con el rey, él tiene la oportunidad de hablar con el rey, vuelve a ver la cara del rey, listo. ¿Cuántos años van hasta ahí? Perdón, van 9 años. En el capítulo número 15, solamente vamos a leer el título del capítulo número 15. Vamos en 2 de Samuel, capítulo 15. ¿Cuál es el título? Absalón se subleva contra David. Absalón se sublevó contra David. Y quiero contarles algo muy triste. De ahí en adelante pasaron 40 años. 40 años en los que Absalón estuvo sublevado contra el rey. ¿Cuántos años fueron en total? 49 años y quién sabe si de pronto más. 49 años. ¿Saben qué fue lo que surgió? ¿Saben qué fue lo que empezó en el corazón de Absalón? Él tuvo una raíz de amargura. Él dejó de perdonar. Él no quiso perdonar algo que había hecho. Ni siquiera fue algo que no hubiera hecho David. Porque David no fue el que le dijo a Amnón, vaya y haga esto. Ni siquiera fue David. Fue una situación que ocurrió alrededor de el rey. Pero ¿contra quién se sublevó Absalón? Contra el rey, contra el padre, contra el reino de él mismo. Absalón seguía siendo parte de ese reino, seguía siendo hijo de David. Y él llega y se subleva y dice, no, es que esto no puede ser. ¿Y saben qué hace Absalón? La Biblia describe estos versículos y a mí me da como tristeza escucharlos. Resulta que Absalón se para a las puertas del reino de David y a cada persona que va pasando por allí le dice, mire, no entre en este reino porque en este reino no hay justicia. Mi padre el rey no ha sido capaz de traer a alguien que haga justicia. No entre en este reino. De manera que él empieza a dividir, empieza a sectorizar el reino que tenía. A pesar de que el reino estaba cerrado detrás suyo, ¿cierto? A pesar de que él no estaba entrando en el reino, sino que el reino estaba detrás suyo, lo que empieza a hacer Absalón es empezar a dividir y se empezará a cambiar el corazón de las personas que estaban pasando hacia él. ¿Saben que eso es muy triste porque eso es algo que se ve en el cuerpo de Cristo? Cuando hay una raíz de amargura en nuestro corazón, cuando no hemos perdonado algo, empezamos a dividir el cuerpo de Cristo. Empezamos a mandar un pie por allá, una mano por allá. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa cuando al examinar nuestro corazón vemos que no hay perdón. Empezamos a decirle, mire, ¿sabe qué pasó? El pastor de esa iglesia hizo esto y esto y esto y esto y esto. Y de pronto ni siquiera fue el pastor de esa iglesia. De pronto fueron los hijos, de pronto fueron los hermanos, de pronto fueron los papás, no sé. Pero lo que hizo Absalón fue mal representar el reino al que él pertenecía. Y cada vez que nosotros dejamos que una raíz de amargura crezca en nosotros, cada vez que nosotros dejamos que no haya perdón en nuestras vidas, cada vez que nosotros dejamos que se meta un mugrecito, eso es lo que empezamos a causar. Eso es lo que empezamos a causar. Ahora, esto es importante para poder evaluarnos a nosotros. La manera de detectar que hay amargura en mi vida es cuando me doy el permiso de juzgar a alguien más. Si ustedes se dan cuenta de lo que Absalón empieza a hacer después, les dejo de tarea que lo lean, es decir, miren, en este reino pasa esto y esto. Él tenía todo el tiempo su dedo así, juzgando ese reino, diciendo, miren, todo el tiempo está pasando esto y esto en este reino. Pero él no se daba cuenta que él había hecho parte de ese reino, que él era parte de ese reino, que él era hijo del linaje real de aquel reino. Era el hijo del rey, ¿no es cierto? Ahora, cuando presento el caso a otros y trato de ganar el corazón hacia mi lado, no, es que pobrecito yo, mire que me pasó esto, me hicieron esto y esto. Esa es la manera de detectar que hay amargura en mi vida. Y eso es así que se mete. Y bueno, él lo cultivó durante 49 años. 49 años. Uno lo podría cultivar muy paulatinamente, muy suavecito. Y de repente romper muchas cosas. De repente dividir el cuerpo de Cristo.
A pesar de que Absalón recibe perdón por lo que él hace, ¿se acuerdan que él comete una falta que es mandar matar a su hermano? La Biblia dice que cuando él volvió, cuando hubo el encuentro entre él y David, es decir, pasados 7 años, sí señora, sí, sí, porque fueron 2 hasta que lo mató, luego 5 mientras escapó, a los 5 que volvió fue que dijo, bueno, pero ¿y qué? Pasado ese tiempo, él recibe perdón por lo que él hizo. La Biblia dice que David ya estaba, que el corazón de David ya estaba tranquilo respecto a la muerte de Amnón, respecto a la muerte de su hijo Amnón. Y a pesar de que Absalón recibe perdón, él no ha sido capaz de perdonar. ¿Ustedes recuerdan esa parábola que Jesús habla, en la que dice que el reino de Dios es semejante a un reino que hay? Y hay uno de los ciudadanos que le debe algo al rey, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Vamos a echarle un vistazo, está en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. ¿Sí es? Por favor, me confirman. No estoy segura de la cita, creo que sí. Versículo 15. Miento, 23. Gracias. Vamos a leerlo. Léanlo con cuidado. Vamos a leerlo entendiendo lo que estamos leyendo. Dice Mateo capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Estamos hablando de casi 1/1000 de lo que le debía. ¿Sí? Ni siquiera fue un talento, sino 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Hagan de cuenta que es un agiotista ahorita. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Díganme si no tenemos el mismo caso. Tenemos el caso de Absalón, que fue perdonado, pero ¿saben cuál fue el problema de Absalón? Que no supo actuar como una persona perdonada. Y saben, muchas veces nos pasa eso a nosotros. No entendemos que hemos sido perdonados, que la sangre de Jesús nos ha traído perdón de pecados, nos ha traído redención, nos ha redimido de lo que hayamos hecho, de lo que hayamos pensado, de lo que hayamos dicho, de lo que sea. Y entonces, como no somos conscientes de eso, si Juanita viene y me dice algo a mí, entonces no, ya, Juanita, me parece que te estás equivocando, pero no, así no son las cosas. Y entonces ya no puedo actuar como si alguien me hubiera perdonado a mí antes. Así que es importante siempre, 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 siempre volver a la cruz. Volver a la cruz. Jesús nos ha expuesto su perdón, lo ha puesto casi que en una bandeja de plata para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es ir y tomar y decir: sí, esto es mío. Y de la misma manera que el Señor ha hecho conmigo, yo voy a hacer con otros. ¿Saben qué? Hubo 4 cosas especialmente que Absalón empezó a traer sobre el reino.
Lo primero fue acusación, ¿cierto? Él dijo, miren, en ese reino pasó esto, esto, esto. Lo segundo fue juicio. Empezó a juzgar lo que había hecho o lo que había dejado de hacer David. Él dijo, es que allá no han llevado a nadie que haga justicia. Pero a Absalón eso no le competía. Empezó a traer división. Recuerdan que se los expliqué, la manera en la que empezó a cambiar, a hacer cambiar de corazón a cada una de las personas. Y lo último que quiso hacer fue traer castigo. Porque recuerden que él mató finalmente a Absalón. Y esas 4 cosas no pueden ser parte de nosotros. Esas 4 cosas no pueden estar presentes en el cuerpo de Cristo. Esas 4 cosas tenemos que sacarlas de nuestra vida. Cada vez que yo intento acusar a alguien, cada vez que yo intento traer juicio sobre alguien, cada vez que yo intento castigar a alguien, no me corresponde. No me corresponde a mí. Cada vez que yo intento hacer eso, lo único que estoy haciendo es dividir el cuerpo de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo, dividir el cuerpo de Cristo. Y hay una pregunta que yo les hacía a los muchachos del grupo de alabanza. Díganme, ¿cuántos huesos fueron partidos cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Hubo alguno que fuera partido? Ni uno, ¿cierto? Para que se cumpliera la profecía que había hecho el profeta. Es decir que no tenemos ninguna excusa de tener un miembro volando por allá porque lo estamos acusando. Es decir que no tenemos excusa de empezar a dividir el cuerpo de Cristo porque jamás estuvo dividido, ni siquiera después de muerto estuvo dividido. ¿Recuerdan que le iban a romper las rodillas o las piernas para que dejara de tomar aire? Pero cuando ven que está muerto lo que hacen es clavarle la lanza, ¿sí lo recuerdan? Exactamente. Ni siquiera después de muerto el cuerpo de Cristo estuvo roto. Así no puede permanecer el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser una representación de eso y eso implica que cualquier cosa que haga que lo divida tiene que salir de nosotros. De una vez tiene que salir de nosotros. Ahora, estudiemos un poquito la historia que acabamos de leer. Ya casi vamos a terminar. Pueden imaginarse usted la escena, ¿no? Haga de cuenta que cada uno le debe 100 millones de pesos al Banco de la República. Es una suposición, ¿no? Y llegan y nos dicen, yo no sé cuál es el ente que regula eso, pero llegan y nos dicen, no, mire, usted tiene que salir, vamos a vender a su esposa, vamos a vender a sus hijos, vamos a vender todo lo que usted tenga para poder pagar la deuda que usted tiene. ¿Por cuánto lo podrían vender a uno para pagar una deuda, no? Sí, eso es como coger a la persona ahí de animalito y decir, bueno, este como que tiene defectos, como que tiene… Bueno, imagínense el padre de familia diciéndole, no, mire, por favor, deme tiempo, por favor, tenga misericordia, es que yo no tengo plata, es que no he podido, es que mire cómo está la situación, lo que pasa es que me ha pasado esto y esto y esto y esto y esto y esto. Dice, bueno, listo, ese ente regulador dice, bueno, listo, aunque eso no pasa, pero dicen, bueno, listo, vamos a perdonar una deuda, vamos a perdonarla, listo. Y viene alguien que me debe 10,000 pesos y empiezo yo como loco a gritarle en la calle, págueme mis 10,000 pesos, pero es que son 10,000 pesos, pero es que usted no se imagina lo que yo puedo hacer con 10,000 pesos, usted tiene que pagarme esos 10,000 pesos. Ahora imagínese esa persona rogándome, no, mire, por favor, téngame paciencia, yo en serio le voy a pagar los… No, pero ¿cómo así? Yo quiero ya mi plata, ¿sabe qué? Lo mando para la cárcel. Se va esa persona para la cárcel. Y ¿será que eso va a hacer que yo quede completo? O sea, ¿será que eso va a hacer que mi deuda quede paga, que la deuda de esa persona quede paga? No, ¿sí o no? No, ¿sí o no? Entonces, bueno, de repente lo vieron todos ustedes y dijeron, oiga, mire que aquí acabo de pasar esto. Resulta que esta persona le debía a usted 100 millones de pesos, usted se los perdonó, pero había alguien que le debía 10,000 pesos y esta persona no fue capaz de perdonárselos. Simple, simple, me toca el castigo. Le toca el castigo al que no fue capaz de perdonar lo poco. ¿Saben eso de qué nos habla? A nosotros nos ha sido perdonado mucho. A nosotros nos ha sido perdonado muchísimo. Pensemos en que cada día estamos cometiendo errores, cada día estamos luchando en nuestra carne con nuestro espíritu. ¿Será que hago esto? ¿Será que no lo hago? ¿Será que digo esto? ¿Será que no lo digo? ¿Debí pensar esto? ¿No debí pensarlo? Todo el tiempo. A nosotros se nos ha perdonado bastante. Es decir, que una ofensa que alguien me haga a mí debería ser equivalente a esos 10,000 pesos y decir, listo, salvo mi corazón, sano mi corazón de antemano y digo, es perdonada esa deuda.
es perdonada esa deuda. ¿Saben qué? Hay una estadística muy interesante y es que cerca del 90%, creo yo, y eso es un número bastante alto, cerca de entre 90 y 99% de las sanidades interiores empiezan preguntando si hay raíz de amargura, empiezan por una falta de perdón. Hay muchas razones, pero yo creo que la mayoría de las sanidades interiores empiezan por ahí, empiezan porque hubo algo que no perdoné, empiezan porque hubo algo que estuvo mal. Y el último caso que quiero que tratemos, y es un caso que también nos deja bastante de qué hablar, es José y sus hermanos. José y sus hermanos. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que le hicieron a José? ¿Se acuerdan todo lo que le hicieron a José? ¿Y quiénes fueron los que lo hicieron? Sus hermanos, sus hermanos, sus hermanos. Ahora, la historia la conocen la mayoría de ustedes, pero miremos la diferencia entre la forma en la que Absalón actúa y la forma en la que José actúa. ¿Cómo termina José frente a sus hermanos en relación a Absalón? Díganme qué cualidades tendría José a diferencia de Absalón. ¿Cómo termina la historia de José? Díganme ustedes cualidades que veamos en José. Termina perdonando, sí, ¿qué más? Termina amando también, sí, recuerden que él llora, dice la Biblia que él llora muchísimo cuando él ve a sus hermanos y cuando ellos no lo reconocen a él. ¿Qué más? ¿Cómo más termina él, Señor? Termina bendecido y termina bendiciendo. ¿Cómo más termina él? ¿Cómo más acaba él? Como gobernante, alguien lo dijo, ¿cierto? Termina gobernando, ¿cierto, Josué? Señor. Ajá. Sí. Sí, José está diciendo que la comunión de los dos con Dios, perdón, era diferente, que es diferente la manera en la que Absalón actúa porque él toma justicia por su propia mano, mientras que José lo que hace es acudir a Dios. Ahora, ¿saben las 4 características de la reacción de José? La primera, amar. La segunda, reconciliar. La tercera, bendecir. Y la cuarta, animar. Esas 4 características las tuvo José y las hubiera podido tener Absalón en caso de que él hubiera tomado la actitud que tomó José, ¿cierto? Estamos viendo 4 contra 4, estamos en que aquí Absalón tuvo acusaciones, tuvo juicio, tuvo, ¿cuáles otras 2 más? División, ¿y cuál otra? Castigo de tarea. Mientras que José tuvo amor, reconciliación, bendición y animación, sí, lo animó, no sé cómo más se dice, sí, animarlo. Y esas cuatro cosas en contra se oponen bastante, ¿cierto? Díganme con cuáles 4 el cuerpo de Cristo puede permanecer unido con las de José. Exactamente, exactamente. Así que cada uno de nosotros sabe, miren, el hecho de que nosotros hayamos sido perdonados es poder para perdonar al otro. Eso es poder de Dios para poder perdonar al otro. Eso es lo que hemos recibido nosotros, poder de Dios para poder perdonar a otros. Y ese poder de Dios se manifiesta en eso, en ese amor, en esa reconciliación. ¿Recuerdan ustedes que Pablo habla de que nosotros hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación? Eso está en Corintios. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos estar reconciliando todo el tiempo personas con el reino de Dios. Deberíamos estar reconciliando a los hermanos de la iglesia entre ellos y con el reino de Dios. Esa es nuestra labor. Eso es lo que deberíamos nosotros estar haciendo. Y por último, pensemos en los escenarios en los que ocurrió todo esto. Todos los escenarios en los que ocurrió esto fueron familia. Familia. Y eso es triste.
Es triste pensar que muchas veces en las familias eso es lo que pasa. Parece que fuera como el ambiente propicio, ¿no? Para que ocurrieran, ese tipo de amarguras, ese tipo de iras, ese tipo de cosas ahí. Y no, nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros no hemos sido llamados a eso. Tenemos nosotros el poder para perdonar a otro. Tenemos nosotros la autoridad para poder perdonar a otro. Y lo último es que pensemos en qué herencia estamos recibiendo. ¿Estamos recibiendo la herencia de José o estamos recibiendo la herencia de Absalón? Cualquiera de las dos maneras la podemos recibir. Cualquiera de las dos puede ser herencia para nosotros. Podemos decir, listo, voy a tomar mi herencia porque honro a esta persona. Voy a tomar mi herencia en Jesús porque lo honro. O decir, voy a tomar mi herencia en Jesús porque lo acuso. Cualquiera de esas dos opciones las tenemos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y no podemos dejar que en nuestra vida eso pase. ¿Qué tal si está en un momento de pie? ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor que sea Él examinando nuestro corazón? Ustedes recuerden que David todo el tiempo le decía, Señor, examíname, conoce mi corazón, ve si hay en mi camino de perversidad. Y esa fue la razón por la que David pudo perdonar todo lo que sus hijos hicieron. Porque en la Biblia no nos dice que David los haya acusado, que los haya mandado al calabozo o algo así, sino que David estaba tranquilo. Él decía que su corazón estaba tranquilo. Amén, vamos a orar.